Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, amigos. En esta ocasión veremos el segundo video, la parte 2 de esta serie. No hay otro evangelio de Jesucristo, solamente hay uno. Y la importancia que tiene para todo ser humano y sobre todo para todo aquel que decimos conocer a Dios o que decimos amar a Dios o que decimos que somos cristianos, sea cual sea la denominación en la que estemos, la importancia que nosotros tenemos que darle al Evangelio de Jesucristo. Pero tenemos que quitarnos todos los prejuicios y todo lo que hayamos aprendido, si no lo hemos aprendido directamente de parte de Dios, a través de su escritura, a través del Espíritu Santo, que nos enseña Él su palabra y la coloca Él su palabra en nosotros, a sus hijos. Es importante entender que las teologías, que los institutos bíblicos y que todas esas áreas que son de bendición para mucha gente que entra ahí aún no conoce a Dios, aún no tiene una relación íntima en el Espíritu con Dios, aún no ha nacido de nuevo. Entonces no es toda la teología que yo tenga y no es todo lo que yo haya estudiado la Biblia o no es lo que mi religión me haya enseñado lo que a mí me puede dar la seguridad de la verdad, sino es que Dios mismo haya colocado su verdad en mi espíritu. Y eso lo dice la Biblia, no yo. Y eso lo sabemos todos aquellos que conocemos a Dios en el corazón, en el espíritu que hemos nacido de Él. Por eso la palabra de Dios dice que Él colocaría su ley en las mentes y en los corazones de sus hijos, que Él vendría a darnos un nuevo pacto a través de Jesucristo, donde pondría su espíritu como sello en nosotros para que Él colocara su palabra que es espiritual en nuestro espíritu. Entonces tenemos que darnos aquí y ser humildes y sinceros, íntegros y honestos con nuestra manera de defender o de argumentar a favor o en contra de la verdad. Porque esta es la verdad bíblica lo que estoy hablando. Entonces en este segundo tema quiero que toquemos el tema cómo la Biblia nos enseña que el Evangelio de Jesucristo desde la Génesis hasta Apocalipsis solamente iba a ser escrito por judíos hebreos. Solamente el pueblo de Dios escogido desde Abraham iba a ser los elegidos para llevar esta palabra escrita a todas las generaciones hasta que regresara por segunda vez Jesucristo. Es importante entonces ver lo que la Biblia nos dice para no creernos lo que las religiones nos enseñan cristianas, o las teologías, o los teólogos, o los apologetas de cada religión. Es importante ver lo que la Biblia nos dice, para que podamos nosotros estar seguros en quién creemos y cómo es que estamos creyendo en Él, y de qué manera se manifiestan los frutos de andar en Él, para que no tengamos ninguna actitud conformista, pensando que como quiera iremos al cielo porque nos portamos bien según nuestra propia opinión. La misma Biblia habla que muchos en el seres humanos piensan que llevan camino recto y su final es muerte. Que dice el libro de Proverbios que hay muchos que piensan que van bien de la mano de Dios y van para el infierno. Entonces es importante por eso ver si el evangelio que estamos nosotros siguiendo y defendiendo, la religión, la iglesia, la enseñanza, es la verdadera, es la única, es Cristo, es el verbo encarnado en nuestra vida. De nada me sirve saber que existe Dios o creer que existe Dios o creer que amo a Dios si mi vida demuestra que no le amo, que no le obedezco, que no le sigo, que no le sirvo. Es ahí la importancia. Vamos a hacer una pequeña oración esta vez y cada vez que hagamos una enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús le damos gracias porque en este día podemos reunirnos, Padre, a escuchar su palabra. Le suplicamos que nos enseñe hoy de este tema tan importante del Evangelio de Jesucristo, que podamos aprender, Padre, su verdad, que usted toque los corazones que nos expondremos a esta enseñanza y nos dé la revelación correcta, el entendimiento correcto, para que no seamos engañados por ninguna doctrina, por ningún falso predicador, ni por ninguna iglesia falsa que ha adulterado el Evangelio a través de siglos.
y que estén también adulterando el Evangelio en estos tiempos. Ayúdenos, Padre, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Veíamos el primer tema, hablábamos sobre la importancia de que no hay otro Evangelio y la importancia de que solamente tenemos que cuidarnos porque si viene hasta un ángel o viene alguien predicando un evangelio diferente, no le podemos dar ni la bienvenida. Dice en Lucas 21, versículo 8, que Jesucristo les dijo, miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cristo nos dejó advertidos cuando estuvo aquí en la tierra, que muchos van a venir predicando de Él, que muchos van a decir que son de Jesucristo y que muchos van a decir que el tiempo ya está muy cerca de su venida, que van a estar predicando de lo que sí nos interesa saber, de que sí nos preocupa y nos ocupa y para llamar nuestra atención. Pero Él nos advierte en este verso que cuidemos de no ser engañados. Obviamente existe la posibilidad de ser engañados. Es por eso que si sus hijos pueden ser engañados, de ahí la importancia de conocer el evangelio correcto para no ser engañados. Entonces, que no nos vayamos en pos de ellos, y como veíamos en el estudio anterior, harán prodigios, maravillas, milagros, y engañarán, si es posible, hasta los escogidos. Entonces, de ahí estar bien preparados con el evangelio, de ahí conocer bien el evangelio, para defender nuestra alma de una religión cristiana de mentiras. Por ahí escuchamos en la calle que la gente dice que todas las religiones son buenas. Es una mentira. Que todas las religiones son buenas mientras se lleve bien. Es una mentira. Que todas las religiones cristianas es del mismo Dios. Es una mentira. Muchas religiones cristianas es un Dios falso, aunque hablen de Jesucristo, aunque hablen de Jehová de los ejércitos, aunque hablen del Espíritu Santo, es una religión falsa. Y eso lo dice la Biblia, no yo. Y es por eso que tú debes de cuidar si estás en la verdad y si estás en el evangelio correcto. En primera de Juan capítulo 1, el apóstol Juan nos dice una gran verdad para que empecemos a escudriñar el tema que nos ocupa hoy en esta segunda parte. Nada más el evangelio, nada más la palabra de Dios es escrita y autorizada por Dios a hebreos, solamente judíos. Él no iba a dejar su herencia escrita, su testamento. Él no iba a dar su voz a sus profetas o a sus apóstoles, sino a solo judíos. Entonces, Él no va a hablar a los gentiles y a otras naciones para dejar su palabra, porque Él nos advirtió con quién la dejaría y cómo la dejaría y cuáles serían su palabra. Y eso ya está escrito. Por eso tenemos que cuidar en no creer en tradiciones de iglesias, en magisterios y todas esas cosas que son muy bonitas, que son muy grandes, que abarcan todo el mundo, pero si sabemos que la doctrina de Cristo es muy angosta, es muy pequeña y el rebaño es pequeño, no es todo el mundo y todos los cristianos. Por eso hay tanto engaño y mentira a través de los siglos que debemos de escapar de eso. Dice primera de Juan, la palabra de vida, está hablando de Jesucristo. Verso 1. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, dice el apóstol Juan, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras propias manos tocante al verbo de la vida. Está diciendo Juan, nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, nosotros palpamos a Jesucristo. Dice, porque esta vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y les anunciamos que es la vida eterna, la cual estaba con el Padre, Jehová de los ejércitos, pero ya se nos manifestó con el Hijo. Lo que hemos visto y oído, eso es lo que estamos anunciando, para que también ustedes tengan comunión con nosotros, dice Juan, y nuestra comunión verdaderamente es solamente con el Padre y solamente con el Hijo a través del Espíritu Santo. Dice Juan, no se confundan, la verdad de Dios vino en carne, se hizo carne el verbo, el logos de Dios, el Hijo se hizo carne por nosotros. Entonces la salvación de Dios y la verdad de Dios se hizo manifiesta, lo vimos, lo tocamos, lo escuchamos, Él es la vida eterna.
y por eso venimos a anunciarle a Él. Por eso tengan comunión con los apóstoles de Cristo, con lo que escribiremos los apóstoles de Cristo, en otras palabras, para que crean a la verdad de Cristo solamente a través de nuestros escritos. Y que tengan comunión con nosotros a través de esos escritos, pero que realmente la verdadera comunión es con el Padre y es con el Hijo. No es con arcángeles, no es con ángeles, no es con santos muertos reaparecidos, no es con apariciones del cielo, no es con nada de eso. Por eso mismo el apóstol Pablo nos advirtió en Gálatas que si un mismo ángel del cielo desciende para pedirte cosas que no van conforme el evangelio de Cristo, de sus profetas y sus apóstoles, no lo creyéramos y que ellos fueran malditos. Son demonios moviendo personas, o son demonios convirtiéndose en ángeles de luz, porque traen un evangelio diferente. De ahí cuidarnos. Y aquí nos está diciendo él que ellos palparon, son los únicos que Dios asignó en el Nuevo Testamento para dejarnos esos escritos. Y por eso la comunión solo es con Dios. Ningún hijo de Dios tiene comunión con nadie más en el cielo, solo con Dios. Es una ordenanza de Dios a través de sus apóstoles. Es una advertencia a través de todas las cartas de los apóstoles. Solo tener comunión con Dios Padre y Dios Hijo en el Espíritu Santo. Es la única manera de comunicarnos al cielo. No hay otra. Por más bonito que se oiga tu religión, por más que siglos hayan creído, por eso no hay vida en las familias. Por eso no hay poder de Dios en las familias, ni gracia de Dios en las familias, porque creen todo lo que les han enseñado en un evangelio diferente, aunque hablen de Jesucristo, aunque hablen de Dios Padre, aunque hablen de Espíritu Santo, aunque sientan sensaciones, aunque lloren. Eso no salva, eso no es verdad. La verdad santifica, la verdad purifica, la verdad te hace parecerte más a Cristo en el sentido de ser justo, correcto, íntegro, totalmente alabanza a Dios Padre, alabanza para Dios Hijo, que tu hablar y tu vida sea llena de la palabra de Dios viva y eficaz, que seas totalmente un testimonio encendido de una pasión por Dios y que tu vida refleje la gracia de Dios habitando en ti. Es por eso también que vemos en el versículo de Juan, pero ya en el libro de Juan, en el versículo 17, referente a quiénes asignó Dios para dejarnos su palabra, nada más Hebreos, le decía, Jesucristo en este momento está orando porque ya está a punto de partir de esta tierra, ya está a punto de ser sacrificado, y juntando a sus discípulos se pone a orar al Padre, nuestro Señor Jesucristo, para interceder por ellos, para encomendarlos a ellos, para que Dios los cuidase, los bendijese y los protegiese. Y Cristo dice en el versículo 20, mas no te ruego solamente por estos apóstoles, sino también te ruego por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Aquí está ratificando Cristo que a ellos les asignaría las cartas apostólicas, a Juan, a Jacobo, ahí está hablando de Pedro, está hablando de Pablo, a ellos les dejaría la encomienda de dejar los escritos que nos iban a alimentar el alma, que nos iban a dar la verdad de Dios y que el Espíritu le iba a colocar en cada hijo. Dios en su soberanía, en su gran poder, en su sabiduría, en los tiempos perfectos de Él, colocaría todas las cosas en su lugar, incluyendo lo más importante, su palabra de vida eterna. Y entonces aquí vemos cómo él decía, lo que van a creer en mí, ellos. Y como veíamos, que quiero leerte lo que dice el libro de Miqueas capítulo 4 y lo que dice el libro de Isaías capítulo 2, versículo 3, dice, vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y nos enseñará y caminaremos por sus sendas. Dice, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. En Jerusalén Dios juntó a sus discípulos, cerca de ahí los bendijo, ahí oró por ellos y ahí ratificó que de sus discípulos quedaría escrita la palabra de Dios. Por eso también en el libro de Juan, en este capítulo, a la samaritana Cristo le dice, la salvación viene de los judíos, y se está refiriendo a él, y se está refiriendo a la palabra de él que sería escrita por puros judíos,
¿Por qué hago tanto énfasis en este tema de que por quiénes asignó Dios de escribir la palabra? Porque lo que escribieron en el siglo II, siglo III, siglo IV, nuevos dogmas de fe, líderes cristianos de la denominación que sean, esos líderes cristianos con nuevos dogmas de fe, con nuevas enseñanzas, según ellos creían que las apariciones, según nuevos dogmas de fe que inventaron, no eran judíos ellos, eran de otras nacionalidades gentiles que se llamaban cristianos ya. Pero estaban cambiando el evangelio de Jesucristo y lo cambiaron. Por eso hubo un día que Dios tuvo que hacer la reforma en la Edad Media. Pero lo que voy es que el evangelio se fue adulterando como lo hicieron los fariseos. Así cayó la primera iglesia a través de los siglos y Dios compuso eso. Pero hay iglesia que siguió contaminada y sigue muy contaminada y hay mucho evangelio falso creyendo porque hablan de Jesucristo y de Dios Padre y de Espíritu. Y como hay mucha socialización en eso y había mucho poder entre el Estado y la iglesia en aquellos años, que se ha quedado instituido y creen que esa es la verdad y no la es. Y entonces, por eso aquí establecemos que Dios estableció a sus judíos, a sus hebreos nada más. Por eso en Efesios capítulo 2, verso 2 dice, edificándose sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, la piedra principal del ángulo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los mismos apóstoles en todas las cartas nos dicen que la única verdad es la apostólica, que la única verdad es la que escribieron en el Antiguo Testamento sus profetas de parte de Dios y que hablan de Jesucristo en todas ellas, y que también en el Nuevo Testamento son las cartas apostólicas y que nada más hablan de Jesucristo. Entonces tenemos que creerle a ellos, a los profetas y a los apóstoles. Como dice aquí, nuestra fe debe de edificarse en esas escrituras, no en nuevas y no en tradiciones orales que se fueron cambiando las escrituras, que se fueron agregando dogmas de fe que no son de las escrituras por gente que no era judía ni hebrea y que Dios no había asignado cuando ya estaba cerrado con las cartas apostólicas toda la verdad. Es por eso que hay muchos engañados y tienes que escapar de esa mentira. Dice el libro de Hechos capítulo 2 verso 42 que todos los que se habían convertido en ese primer siglo perseveraban en las enseñanzas de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Había una hermandad muy profunda en el espíritu y en la vida, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo que los distinguía es que oraban todos los días al Padre y al Hijo solamente. Lo que los distinguía es que compartían de la comida y del pan, y también obviamente recordando el sacrificio de Cristo para ellos en su beneficio, y que lo que los distinguía es que estaban en las enseñanzas apostólicas en las cuales Dios dejó que se escribieran para nuestra enseñanza el día de hoy. En Jeremías 26:4 dice la palabra, bueno, en segunda de Pedro primero, te quiero leer 1:12. Dice, ya no dejaré yo, dice, les voy a decir esto, dice Pedro, no dejaré de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes ya sepan de lo que les he estado hablando, porque quiero que sepan que deben de ser confirmados solamente en la verdad presente. Dice Pedro, solo la verdad presente es la que va a perdurar por siempre. La palabra de Dios, Él es el mismo hoy, siempre y por todos los siglos será. Él es incambiable, inamovible. Él no cambia ni varía. Él es el mismo por todos los siglos. Igual su palabra, no hay variación, es la misma por todos los siglos. Por eso Él en Apocalipsis y en Deuteronomio capítulo 4 prohíbe que se le agregue ni se le quite a la palabra que Él dejó con la gente que Él autorizó y con la que en su soberanía y poder hizo que se escribieran revelación en inspiración a sus hombres. 40 hebreos escribieron la Biblia. Y es importante entonces no creer nada que sea fuera de la Biblia, por más bonitas historias cristianas que parezcan. Porque eso engaña, eso hace alejarnos de Dios, como vimos en el primer estudio. Seguir un evangelio diferente es estar muy lejos de Dios, dice el apóstol Pablo en Gálatas. Y continuando con Jeremías 26:4 dice, les dirás, así ha dicho Jehová, que si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante ustedes, para atender a las palabras que mis siervos los profetas
Yo los envié desde temprano y sin cesar a hablarles, a los cuales no han querido oír. Ahí queda manifiesto un verso más de tantos que Dios es el que habló, Dios es el que inspiró a los profetas a hablar al pueblo, y en todo les decía que escribieran en un libro y escribieran en una tabla, en un libro, todas las profecías y las palabras que nos quedan hasta hoy, que le dan gloria a Cristo y que hablan de la redención en Jesucristo. Y en 2 de Pedro 3:16, miren lo grave que existe. En todas las epístolas, dice Pedro, hablando en ellas estas cosas, el apóstol Pablo, hay unas muy difíciles de entender, los cuales los que no leen la Biblia o no tienen la costumbre de leer la Biblia, estaba regañando a la propia iglesia de Cristo Pedro, y los que son inconstantes en la oración, a veces oran y a veces no oran y son hijos de Dios, dice, tuercen el significado de las escrituras. Entonces también tuercen el significado de las otras escrituras del Antiguo Testamento para la perdición de ellos. Advierte el apóstol Pedro y dice, aunque tú seas un hijo de Dios, si no la lees todos los días en la luz del Espíritu Santo, en una buena relación con el Padre y con el Hijo, si no la lees todos los días, eres un indocto, no conoces la palabra de Dios, no conoces los temas en todos los libros de la Biblia sobre los temas importantes para conocer a Dios, para adorar a Dios, para amar a Dios, para obedecer a Dios, para que seas un buen ciudadano, para que seas un buen padre de familia, un buen hijo de familia, para que seas un buen hermano, para que seas un buen esposo. O sea, si no conoces la palabra, eres un indocto, la vas a torcer a como tú quieras interpretarla, o como otras religiones con otro evangelio quieran hacerlo, y te los vas a creer para tu propia condenación. Si los hijos de Dios que no les gustaba leer la Biblia y que ya eran hijos de Dios, que ya tenían al Espíritu Santo, si los que ya tenían al Espíritu Santo no les gustaba orar y eran inconstantes en el camino, a veces se congregaban, a veces no, a veces oraban y a veces no, porque querían estar de placer en este mundo, las torcían el significado de ellas para irse al infierno, pues ¿cómo le va a ir a aquellos que desde el principio están siguiendo un evangelio diferente, que aunque crean que están cerca de Dios, están bien lejos, porque no han estudiado bien la palabra para saber si están realmente en la verdad, lo cual es un tema bien peligroso, es un tema bien, bien importante, del cual nosotros tenemos que darle el valor necesario para nuestra salvación eterna. La salvación de nuestra alma no debemos dejarlo a la ligera, pensando que Dios es bueno, que Dios es amor y que esa forma de pensar nuestra nos va a salvar. No podemos tomarlo a la ligera porque alguien nos comentó por ahí que todos están en el cielo los que se mueren. No podemos tomarlo a la ligera porque en la religión donde yo crecí o yo fui instruido, porque ahí me metieron a fuerza desde niño, me han dicho que todos vamos al cielo si nos portamos bien. Tengo que investigar yo, así como investigo cuando voy a comprar un automóvil, una casa, o me voy a casar, o voy a hacer una decisión bien importante en mi vida, tener un hijo, cómo voy a ayudar a este hijo, cómo lo voy a preparar. Si me tengo que instruir para hacer una mejor ayuda y para tomar decisiones correctas en cosas tan importantes, trascendentales, no hay nada más importante y trascendental que la salvación eterna de mi alma. Porque lo que yo haga 70, 80, 90 años que Dios me permita vivir en esta tierra, lo que yo haga, eso se va a quedar y yo me voy a ir al polvo. Pero mi alma es eterna, mi alma tiene eternidad, siglos tras siglos, tras siglos, tras siglos. Y Dios me ha advertido, por eso se hizo carne y vino a morir a una cruz, para advertirme que Él pagó el precio que yo tenía que pagar por mi pecado, pero que ya después de conocerle, su espíritu me ayudaría a caminar al lado de Él, y que recibir su verdad de Él para vivir en ella. Qué importante es que yo le dé ese valor y que entienda que no es como yo lo he creído, y que sea humilde y que realmente me humille yo ante Dios para reconocer que no conozco toda la verdad y que soy un pecador y que todavía necesito la salvación de Jesucristo y necesito con temor y temblor buscarlo para que Él me ayude, para que Él me salve y para que Él me mantenga en esa salvación, estando yo bien unido a Él, como nos enseña los evangelios. Solamente unidos a la vid verdadera damos fruto, y ese fruto nos ayuda a través de los procesos en el Padre para crecer en la salvación,
a través de que Él nos va podando para llevar más fruto. Así es esto, y el que se seca es echado al fuego. O sea, el que es puesto en Cristo y no da fruto lo van a meter al fuego. Es por eso que Él dice que los indoctos e inconstantes tuercen la Escritura para su propia condenación. Si gente que está adentro se va a perder, imagínense los que están en religiones falsas, con evangelios diferentes, llenos de pecado, de maledicencia en sus bocas, de chismes en sus bocas, de resentidos y odiando a otras personas que los lastimaron en lugar de perdonar, porque no pueden perdonar, porque les falta el Espíritu Santo, porque les falta el amor de Jesucristo en ellos, pero les han vendido sacramentos y otras ideas en otros evangelios que son diferentes aunque hablen de Cristo, aunque hablen de la Biblia. Está distorsionada la verdad. Por eso tenemos que escapar del error y el engaño, porque la salvación eterna es bien importante para ti y para mí. Tú vas a dejar aquí todo. No importa cuánto puedas lograr aquí en esta tierra, cuántos negocios, cuántas empresas, cuántos bienes hagas, todo lo vas a dejar. Y los siglos tras los siglos, ¿dónde vas a estar? ¿En un tormento eterno? ¿O en la gloria en el paraíso, alabando y viviendo en la mano de Dios, al lado de Dios? ¿Dónde quieres estar? Y mucha gente cree que esto es un engaño o que es un atemorizar para que se conviertan. No, esta es una verdad. Y sí hay que tener temor. Y sí, muérete de miedo. O sea, la expresión esta de muérete de miedo, lo que trato de decir es, dale la importancia de vida. Y sí, tiembla y clama a Dios que te ayude. Porque lo que estás siguiendo no es la verdad. Donde tú crees que estás en el Evangelio, si no estás en santidad, santificándote y solo teniendo relación con Dios y toda su palabra la estás estudiando todos los días y estás conociendo mejor a Dios a través de ella, siendo un mejor adorador a través de ella, siendo un mejor sacrificio vivo, alabanza y un fruto de justicia para la gloria de Dios, no lo conoces todavía. Dice primera de Juan capítulo 2 verso 4, el que dice que ya conoce a Jesucristo, que ya lo tiene, que ya lo bautizaron, que ya lo confirmaron, que ya lo tiene, que ya cree en Él, pero que no guarda sus mandamientos, ni siquiera los conocen, no saben lo que dice Efesios, no saben lo que dice Tesalonicenses, no saben lo que dice Colosenses, no saben lo que dice Filemón, primera, segunda de Pedro, no saben lo que dice primera, segunda de Timoteo, Tito, no saben lo que dice Santiago en sus 3 capítulos, no saben lo que dicen las epístolas de Hebreos, no saben lo que dicen los evangelios, mucho menos saben qué es lo que dice primera, segunda de Reyes, primera, segunda de Crónicas, lo que dice Esther, lo que dice Habacuc, lo que dice Isaías, Jeremías, Daniel. Si no conocen la Biblia, mucho menos cómo van a guardar esos mandamientos. ¿Cómo? Si no entienden qué Dios les pide para cómo ser una esposa, cómo ser un esposo, cómo ser padre, cómo ser madre, como Dios lo diseñó, como Dios nos lo demanda, como Dios nos guía y que Él nos quiere ayudar a hacerlo. Si ni siquiera lo conocemos, entonces ¿por qué decimos que por estar en una religión cristiana o creernos cristianos lo somos? Y no lo digo por excluirte, y no lo digo de forma despectiva, lo digo para que medites y reacciones si realmente eres de la verdad, porque la palabra dice aquí que el que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos es un mentiroso. La verdad no está en él, dice. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 4. La verdad de Dios no está en él, por más que se crea de Jesucristo y que está con Jesucristo. Entonces, guardar los mandamientos, ¿qué es lo que dice guardar los mandamientos? Que no voy a codiciar la mujer de mi prójimo, que no voy a estar deseando la mujer de mi prójimo. Ese es un mandamiento. ¿Lo estoy guardando? Que no voy a desear los bienes materiales de mis vecinos, los bienes materiales de mis familiares que han ganado dinero muy fácil, según yo, y que eso me causa a mí coraje, porque estoy mal. ¿Qué es lo que me dice Dios? Que no levante falso testimonio de mis prójimos, que no esté hablando mal de los demás, que no les esté levantando injurias, que no les esté levantando dichos y diretes, que eso se lo deje a Dios si andan mal, que yo ore por ellos, que yo pida misericordia por ellos, que yo interceda por ellos, pero que no esté yo hablando mal de ellos.
Eso es lo que me pide Dios. Y en el libro de Efesios a la iglesia le dice que ni siquiera las cosas que estén haciendo los impíos en pecado las estemos platicando como santos. Eso también es un mandamiento de Dios. Dice que el esposo cuide a su esposa como un vaso más frágil. Cuide a su esposa como la coheredera de la gracia, que tiene el mismo el valor ante Dios que el hombre. Dice igual para la mujer, que respete a su marido, lo merezca o no lo merezca, lo honre, lo merezca o no, que eso es digno de que Dios se agrade. Pero es un mandamiento que Dios da para un funcionamiento de un matrimonio, entre muchas otras cosas. Y así nos podemos ir. El mandamiento de Dios, el de honrar a tus padres. ¿Cuánta gente no le falta el respeto a sus padres? ¿Cuánta gente no tiene olvidado a sus padres? Pero son cristianos, pero son creyentes, pero tienen sacramentos, pero creen que van a ir al cielo al morir. Si no están guardando los mandamientos, dice que no mientan que conocen a Jesucristo. Es una mentira. Por eso es importante empezar del arranque y decir, si tú estás creyendo por nuevos dogmas de fe que establecieron a los siglos tu religión, si estás creyendo por todas esas historias que a través de la transmisión oral fueron transmitiendo el magisterio, yo te pregunto, ¿qué acaso dijo Dios que solo con los judíos no dejaría su palabra? ¿Que de Jerusalén solo saldría la ley y solo saldría su palabra como fue? De ahí de los hebreos salió el Antiguo Testamento y de ahí de Jerusalén salió el Nuevo Testamento y hasta lo tenemos en la mano. ¿Por qué creer tantos dogmas que en el siglo V un nuevo dogma de fe, que en el siglo X otro dogma de fe, que en el siglo XIV otro dogma de fe, y la iglesia se los cree y se los cree y se los cree? Porque están en un evangelio diferente, engaño, ahí no están con Dios. Por eso la gente no puede dejar de pecar, no puede dejar de envidiar, no puede dejar de mentir, no puede dejar de decir malas palabras, no puede dejar de estar resentidos, de estar en avaricia, de estar teniendo todos esos defectos morales que tenemos todos sin Dios y que no podemos ser libres de eso. Por eso es importante meditar si estoy en el evangelio correcto. Hasta aquí lo vamos a dejar. Este segundo tema, que nos quede bien en claro, Dios estableció quiénes iban a escribir la Biblia y ya quedó, puros judíos, y lo mismo lo advirtió a él desde el Antiguo Testamento y lo advirtió en el Nuevo Testamento en la boca de Jesucristo mismo, para que no te creas nada que no sea apostólico y que no sea profético de Dios establecido ya en su palabra. Hasta aquí llegamos. Gracias. Dios les bendiga.